Somos Cari y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Después de pasar 3 días tranquilos por la zona de Toque Grande, São Sebastián, vimos delfines, tortugas, estuvimos descansando, salimos a hacer ruta con destino a Uatumirim. Es un punto que nos recomendaron otros viajeros, ya que en muchas de estas playas que venimos pasando no se puede estacionar con el vehículo en la playa propiamente dicho, sino que hay que dejar el vehículo a una cuadra más o menos y caminar e ingresar, porque son muchos condominios privados o callecitas muy chiquitas donde está prohibido estacionar. Así que bueno, en San Sebastián sí tuvimos la suerte de poder parar enfrente de la costanera, que eso estuvo muy lindo, y ahora vamos a ir a este punto para poder dormir literalmente en la playa, como les decía, tener el mar. Ahora está saliendo un poquito el sol, los días siguen un poco nublados y feos con pronóstico de lluvia. Ahora salió un poquito el sol, con lo cual lo estamos disfrutando. Llegaremos en 60 kilómetros según marca el GPS. Estuvimos ya haciendo un ratito de ruta y vamos a mostrarles este lugar recomendado. Por la ruta bordeamos las playas de Ubatuba. Vimos que ofrecen servicios de playa, restaurantes y que son muy concurridas. Llegamos a Uatumirim, es hermosa esta playa, bien amplia, con morros bien verdes también. Dormimos anoche acá, al lado de la playa, con el sonido del mar toda la noche. Y hoy vamos a disfrutar a pleno la playa, salió el solcito con todo. Miren qué hermoso día. Hoy vamos a meternos al mar seguro, que venimos deseándolo desde que llegamos a Brasil. Qué belleza de playa que es Uatumirim, muy recomendada, les digo. Es una playa muy amplia como se ve, con los morros bien verdes, el agua celeste, espectacular. Y les cuento también que yo me levanté bien temprano. Mauri se quedó durmiendo un ratito más, así que me vine a caminar sola por la playa. Ahora a la vuelta lo voy a despertar, así desayunamos y seguimos disfrutando juntos del día. Bueno, ahora sí estamos listos, nos vamos a meter a la agüita, ahí estamos preparados, ¿vamos? Bueno, ahora sí, ya estamos en el mar. ¡Ay, está re linda el agua! Me voy a meter. Después de pasar todo el día caminando por la playa y disfrutando del mar, terminamos la tarde divirtiéndonos volando el dron.
Ya nos estamos yendo de Ivatumirim. Quiero mostrarles que además de la playa hay un pequeño pueblito donde hay almacenes, hospedajes, campings, algunos servicios de playa como restaurantes y sillitas que ponen. Así que para pasar unos días está lindo venir. Si no andan en motorhome pueden hospedarse y disfrutar de esta hermosa playa. Salimos temprano de Ivatumirim con destino a la localidad de Paraty. Fueron 46 kilómetros donde continuamos disfrutando del paisaje de Mata Atlántica que se puede apreciar a través de la ruta. Estamos recorriendo la ciudad histórica de Paraty con sus callecitas súper pintorescas, así como se ven. Y es una historia muy interesante la que tiene este lugar. Primero que nada, entre paréntesis, lo bueno y lo malo del empedrado es que queda súper lindo, pero para caminar es muy incómodo. Es verdad, doy fe. Esta ciudad, pueblito, es un lugar muy portuario, muy cerca del río, del océano. En la época de la colonia, cuando se descubren las minas de oro, acá en un lugar que no recuerdo el nombre. Por Minas Gerais, por el departamento de Minas Gerais hay varias minas de oro en distintos puntos y bueno, sí, tal cual. Se descubre el oro, lo empiezan a explotar y para exportarlo a Europa utilizan Paraty como puerto de salida, súper importante, es la época de auge de Paraty sería. Y creo que decía en la reseña histórica que fue el puerto más importante de Brasil en esa época. En ese momento, fue lo que entendimos leyendo portugués. Y mandaban todo este oro a Europa. Así que bueno. Luego queda esta ciudad así como se ve hoy, que se declara hace muy poquito Patrimonio Universal. Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2019, sí, hace muy poquito. De hecho, nosotros habíamos estado ya en Paraty en otra oportunidad, en el año 2013, todavía no era Patrimonio de la Humanidad, ya habíamos conocido todo este sector que nos había encantado y hoy por hoy podemos decir que creció bastante, notamos que está un poco más grande. Muchísimo. La parte turística sobre todo, y hay mucha oferta, tanto de hotelería, de bares, gastronomía, artesanías, hay también mucha movida cultural. Estuvimos viendo que está la Feria del Libro, hay un festival de música y de artesanías típicas, así que está muy linda la movida también de Paraty. Bueno, y al tener puerto también se puede hacer navegaciones, es típico venir acá a hacer navegaciones, no la vamos a estar haciendo, está lloviendo, estuvo lloviendo, va a seguir lloviendo. Sí, ahí se ve, ahora paró pero el cielo está así de gris y está todo súper tapado como para ir al área natural. Para nosotros no vale la pena con lluvia, la hemos hecho cuando vinimos de vacaciones ya hace mucho tiempo y estuvo genial, el barco te hacía recorrer varias playas, así que valió la pena hacerlo. Sí, además también tenía paradas para tirarse al agua y nadar con peces, así que genial. Bueno, ese es un buen dato si vienen en otra oportunidad sin lluvia como nosotros para hacerla, así que bueno, les vamos a estar mostrando todo este lugar. Un dato interesante es que existen estos tipos de paseos en carreta que te dan vuelta por todo Paraty y el muchacho que conduce te va contando acerca de la historia y todo. Es lo que entendemos. Durante la época colonial, los únicos caminos oficiales eran las llamadas estradas reales. El Camino Velo, también conocido como la Ruta del Oro, unía la ciudad de Diamantina, pasando por diferentes ciudades mineras, con el puerto de Paraty. Esta ciudad alcanzó su esplendor en el siglo XVIII
y actualmente se caracteriza por su muy buena conservación de la arquitectura colonial junto al paisaje de mar y las sierras selváticas. Lo más lindo de recorrer Paraty es caminar tranquilos por sus calles empedradas, visitar sus iglesias, observar los detalles de las casas blancas con marcos, ventanas y puertas de colores. Algo que me viene llamando la atención es que las puertas tienen una abertura arriba tipo ventana. Perdernos un rato por esas callecitas nos llevó a encontrarnos con artistas callejeros, artesanos, flores y calles inundadas donde en el agua se reflejan las casas coloniales, ideal para jugar un rato con la fotografía. Estuvimos disfrutando todo el día el paseo y a la tardecita fuimos al festival a escuchar música en vivo. Si venís en motorhome, se puede parar acá en este estacionamiento amplio. Allá hay otro motorhome más de fondo, al lado de la agüita, muy cerquita ahí del puerto. Se descansa súper bien, así que es un lugar muy recomendado. Después de recorrer por 2 días Paraty, continuamos ruta. Los paisajes ruteros continuaron siendo bellos y por momentos nos tocó atravesar lluvia. Ayer al mediodía salimos de Paraty, seguimos subiendo por la ruta BR-101, la ruta costera, que es tan hermosa, con esos paisajes tan lindos que vienen viendo de sierras y verde, y llegamos a Mangaratiba. Este punto lo encontramos en la app de iOverlander, que ya les hemos ido comentando, que es una aplicación donde todos los viajeros dejan referencias de dónde duermen, y decidimos quedarnos acá para no viajar de noche.
Dormimos, les voy a mostrar, ahí está Libertad, dormimos al lado de la playa, nos despertamos bien tempranito a las 7 de la mañana para continuar viaje. Y algo que estamos viendo mucho en Brasil es que la gente hace deporte todo el día. Así que ya desde temprano ahí tienen armada la cancha, están peloteando, haciendo ola y practicando. Es muy tranquilo este pueblo, muy hermoso también, con el mar, como también vienen viendo en estos videos, que tiene esta playa Brasil tan increíble. Así que vamos a terminarnos de alistar y a seguir ruta. El plan hoy es llegar a Río de Janeiro. Y contarles que, estamos un poco desanimados en estos últimos días porque veníamos con muchísima expectativa a Brasil de hacer playa, de conocer la paradisíaco de estas playas, que si bien las estamos conociendo y son muy lindas, no estamos pudiendo explotarlas en su máximo esplendor, de meternos en el agua, de ver el color verde turquesa, de tener días de sol, porque vienen siendo días muy nublados, con lluvia, con viento. Típico de Brasil en esta época, en esta zona. Y eso nos tiene un poquito bajoneados, un poquito desanimados, pero vamos a seguir igual recorriendo Brasil, viajando, conociendo. Parece que después de Río el clima cambia, así que vamos a buscar el sol. En búsqueda del sol. Y además también contarles que las rutas de Brasil también nos vienen siendo un poco difíciles, sería la palabra. Sí, como que están muy cargadas, entonces es un poco estresante, poquito el viaje en ruta. No veníamos acostumbrados a eso, veníamos de Paraguay, un país muy chiquito, donde hacíamos muy pocos kilómetros, y creo que el gran contraste nos tiene ahí como que salimos a la ruta y es medio un estrés, ¿no? Mucho camión, mucha velocidad, mucha curva, subida, bajada, olor a freno quemado. Adaptándonos un poco a todo. Pero está buenísimo el desafío, el cambio, que es lo que buscamos en esta vida viajera, el cambio, la adaptación, creo que eso nos fortalece un poco. Y aprendiendo también el idioma, que también podría llegar a ser otra barrera, pero le venimos poniendo mucha onda aprendiendo, queremos aprender portugués. Es un esfuerzo grande mentalmente todos los días, pero está bueno, como dice Mauri, nuevos desafíos, así que bien. Hay veces la gente nos habla y como que quedamos como que eu no falo portugués, quedamos recalculando, sí. Pero cositas del viaje, contarles un poco también no solo los paisajes, sino cómo se vive viajando con nuevas experiencias. Por suerte y para los que se interesan por los gatos, ellos están cada día más y mejor adaptados. Puedo mostrar ahí a Dori. Acá que está. Le encanta dormir ahí. ¿Y dónde? El resto de la tropa está durmiendo. Mira, hay Robertita y Felipe, me animo a pensar que está en la cama. Ahí está mi bebote. Salimos de Mangaratiba rumbo a la tan ansiada ciudad de Río de Janeiro. Paramos a cargar combustible en una estación de servicio y Mauri me acaba de alcanzar este cafecito. En todas las estaciones, en realidad en casi todas las estaciones de Brasil, por cortesía, cuando venís a cargar te ofrecen un mini cafecito, así que lo estamos aprovechando también a disfrutar del café, que es muy rico, muy fuerte, para seguir viaje. Hemos llegado al final del video, gracias por acompañarnos por este recorrido por Brasil. Ya tomamos ruta rumbo a Río, los esperamos en el próximo video, que les vamos a estar mostrando toda esta ciudad tan importante de Brasil. Si todavía no se suscribieron al canal, los invitamos a que se suscriban, que nos dejen un comentario, un like y compartan. Hasta la próxima. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.